Gente, la senadora Aida Bella Esquivel del Pacto Histórico dio sopa y seco al Congreso y recordó unos datazos que, aunque la extrema derecha niegue, la senadora se lo recordó y se despachó con toda. Aquí algunos se han vuelto psicólogos, psiquiatras, para decir qué enfermedad tiene el presidente, y de pronto algunos ciudadanos también nos han criticado dizque por improvisar, cuando han tenido los gobiernos unos y otros 200 y más años. Pero se les olvida que han ocurrido cosas en la historia de Colombia. Por ejemplo, 450.664 asesinatos entre 1985 y 2018. Por supuesto que no improvisaron, estaban construyendo sobre lo construido. 121.768 desaparecidos forzados. Muchos de ellos no aparecen. Por supuesto, fueron muchos años de aprendizaje para hacer eso. También hicieron 6.400 desaparecidos, no, falsos positivos. Esos que mataron a la fuerza pública y que ahora no lo hace porque estamos cambiando. Esos hombres, jóvenes casi todos, sin trabajo, se los llevaron y les pusieron botas y uniformes para declararlos guerrilleros y matarlos. Pero además de eso, pagaron por sus asesinatos. Por supuesto, tampoco fue en un periodo corto, fue en un periodo largo de varios gobiernos. También se les olvida que el agroingreso seguro, el dinero se lo dieron a los ricos y ahora se ponen bravos porque se va no solamente tierra, sino también algunos proyectos para los pobres. Les fastidia sobremanera, pero también el enriquecimiento de familias presidenciales y sus hijos. Las zonas francas fueron un pasto verde para volverse en supermillonarios. Tampoco lo aprendieron en un solo gobierno, fueron varios y construyeron sobre lo construido. 9 billones de desplazados, gente y campesinos que sacaron a Habana de sus tierras porque eran pobres, porque tuvieron que refugiarse en los cordones de miseria de las ciudades. Tampoco fue improvisado, eso fue completamente diseñado, aprendido y ejecutado. Las chuzadas y los asesinatos del DAS, de los cuales fuimos víctimas muchos compañeros de la Unión Patriótica, nos asesinaron y los mandaron desde el DAS. Todavía ese señor que dirigió en la cárcel porque daban las listas para que nos asesinaran. 200 jóvenes sin ojos en las manifestaciones, las últimas del 2021. 70.000 millones que ya el doctor Guerra lo anunciaba, sí, 70.000 millones abudineados que no aparecen por ningún lado. Pero no solamente eso, también se llevaron medio billón de pesos destinados a la paz. Claro, algunos políticos y otros que no eran políticos se lo llevaron. ¿Para qué? Para comprar no sé cuántas cosas. En fin, eso lo hará la justicia. La SAE distribuía en el último gobierno, distribuyó a la élite política las riquezas que le habían quitado los narcotraficantes y ahora critican porque se las damos a los pobres, a los campesinos sin tierra. Yo creo que hay un mérito especial en esos campesinos que lo sacaron a Habana y que vuelven muchos a sus terrenos, o a otros que compraron con dinero untado de sangre también en las masacres donde sacaban a nuestros campesinos. A nombre de la democracia asesinaron a mucha gente, a la oposición de esa época, a nosotros, 9 parlamentarios, 2 candidatos presidenciales, cientos de concejales, decenas de alcaldes, todos ellos murieron por pertenecer a la Unión Patriótica. Pero además ahora hablemos de algo en la actualidad. Señor presidente, 633 municipios sin centros de salud en el área rural. ¿Cómo no vamos a volver a reconstruir los centros de salud, a volverlos a dotar, a llevar las enfermeras, los médicos que en este momento no tienen en los llanos orientales, no tienen en la Orinoquía, no tienen en la Amazonía y no tienen tampoco en algunas regiones de ciudades medias e intermedias? ¿Cómo así? Los campesinos de este país, ustedes, más de 3 millones de campesinos sin un peso para comer, cuando tienen más de 65 años. Vemos campesinos sacando la yuca, dejando el plátano para comer con 90 años, y los que no pueden caminar se mueren de hambre en sus piezas, que alguien le da permiso para ocupar en los campos y en las ciudades de este país. Por eso yo creo que sí, muchos estaremos de acuerdo en que hay que reformar. ¿Quién no está de acuerdo en este Congreso en que los centros de salud tienen que reconstruir? Termine, senador. Señor presidente, gracias. ¿Quién no está de acuerdo en eso? Si cada vez que llegamos a los pueblos, al corregimiento y a la vereda, lo primero que nos reclaman es una enfermera, un médico. ¿Y por qué no llegan? Porque el dinero se lo dieron a las EPS para que se cerraran por corrupción. Porque ahí sí que hay tela para cortar. Por eso queremos que la reforma a la salud se discuta y se discuta democráticamente, y vamos en la plenaria también a discutir lo que sufre la gente que no tiene prepago y que no va a la clínica Reina Sofía y el rey no se quede en la 117. Pues sí, vamos también a continuar haciendo el cambio
ese cambio que necesita nuestro país. Y vamos a construir sobre lo destruido, sobre lo que hicieron contra la gente, sobre lo que hicieron contra la salud, sobre lo que hicieron contra los derechos humanos. Y por supuesto que a nosotros nos duele profundamente porque caminamos en los campos, en las ciudades, en los corregimientos, en las veredas y acompañamos a nuestro presidente, no en la constituyente, porque aquí de esto tiene un tufillo de que de pronto se revoque el Parlamento. No, no se va a revocar nada, tampoco se va a cambiar esa constitución. Pero hay un proceso constituyente que marcha en los pueblos, en las veredas, cuando uno llega a defender el agua, a defender los lagos, a defender los ríos. Escúcheme, señor presidente, a veces me emociono más de lo corriente, pero tenía que decir cosas que en mi larga vida política he tenido que vivir a lo largo y ancho de este país. El día que la política deje de ser un negocio, aquí todos nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora. Grandes potencias han catalogado a la derecha colombiana como una de las más violentas y asesinas del mundo. Colombia registró el tercer mejor puesto de crecimiento en economía entre los países potencias de la OCDE, solo por debajo de Estados Unidos y Chile. En ese mismo sentido, también se disparó la agricultura y todos esos sectores, al igual que la favorabilidad del presidente Petro, aunque debo decir que confío poco en esas encuestadoras. Esto dijo el mandatario de todos los colombianos. Colombia crece. Hemos crecido más del 10% real en un año en la agricultura. Es como si fuera la economía china. Crece el trabajo y la generación de riqueza en el mundo rural, precisamente donde había más pobreza. Colombia volvió a ser cafetera y no carbonera, que es la distancia entre la vida o la muerte. Crece también el turismo extranjero y nacional. El turismo sobrepasa las divisas que consigue el carbón. Crece la industria no vinculada al petróleo. Decrece el carbón y el petróleo por la caída de los precios internacionales, pero superamos ese vacío con mucha más agricultura, turismo e industria, y por eso, Colombia crece y crece el trabajo. Solo falta impulsar la construcción y el mejoramiento de viviendas, y para ello, el Banco de la República debe bajar la tasa de interés real. Solo falta impulsar más aceleradamente a Ecopetrol hacia la generación de energías limpias. Estamos en plena transición de una economía extractivista fósil basada en el carbón y el petróleo, con baja productividad y bajos niveles de trabajo, hacia una economía productiva basada en la agricultura y la industria y en tránsito hacia la descarbonización, que es el verdadero objetivo de la política económica de hoy. Colombia crece, crece el trabajo productivo, crece la riqueza social, crece la paz. A través de la Agencia Nacional de Tierras se recuperó y se entregó la finca Las Américas, ubicada en Chimichagua, departamento del Cesar, la cual era del querido y protegido por la derecha Ñeñe Hernández. Actualmente estaba en manos de gente de bien, que se la pasa gritando fuera Petro. Esto dijo el director Germán Felipe. Para entender los problemas de la tierra en Colombia, basta simplemente con revisar los folios de matrícula inmobiliaria de la finca Las Américas en Chimichagua, una finca de 1.500 hectáreas, muy bien ubicada a 30 minutos del municipio de Chimichagua. Una finca que fue el Ñeñe Hernández. El Ñeñe, acusado incluso de narcotráfico en su momento, de financiación ilegal de la campaña de Duque, y que fue asesinado en Brasil. Después de que el Ñeñe Hernández la vendió, se la vendió al señor Jaime Blanco Maya. Jaime Blanco Maya fue procesado como contratista de la Drummond, como responsable del asesinato de los sindicalistas de la Drummond y de la financiación del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas de Colombia. Pero en el 2004, la compra Inversiones Rodríguez. ¿Inversiones Rodríguez quién es? Inversiones Rodríguez es la empresa del señor Hugo Rodríguez, que según declaraciones de Justicia y Paz le hacen llamar comandante Barbie. Se le acusa de participar de casos de despojo como el del Prado y del Toco en el Cesar. Fue condenado por la justicia colombiana por el asesinato de una jueza y solicitado en extradición por Estados Unidos. Luego, ¿qué ocurre? La Fiscalía embarga esta empresa en el 2007. Y, oh sorpresa, en el 2023, un juzgado de control de garantías le entrega sustancialmente el poder de dominio sobre la empresa al Fondo de Reparación de Víctimas. Y suspende a esta empresa y la notifica. Oh sorpresa, la empresa nunca se fue. La empresa mantiene el control del bien. Y hoy que nosotros hemos iniciado la recuperación de esa tierra, la compra-venta de esa tierra, y que fue transferida la propiedad de la finca a la Agencia Nacional de Tierras, vemos que el señor Hugo Rodríguez tiene la totalidad del control de esta finca. Es muy importante esclarecer dónde están las tierras que a lo largo de este tiempo y a lo largo de este conflicto se despojaron en Colombia. Es muy importante que sea la construcción de paz, la posibilidad de encontrar estos bienes que han pasado de manos criminales en manos criminales y que dejan intacta la estructura de la propiedad rural en Colombia. Si la diligencia de hoy y el propósito de la agencia sale bien, esta finca, después de pasar por 3 reconocidos actores criminales, pasa sustancialmente a manos campesinas. Por acá también otro fragmento donde se ven los campesinos entrando a sus tierras de las que fueron despojados en gobiernos de ¿qué? Pues de derecha. Una
Así que en la casa de empeño somos los dueños de un país sin dueño. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Por otro lado, el director del DPS, Gustavo Bolívar, está imparable y desatado, devolviéndole al pueblo lo que es del pueblo y dejando en evidencia la presencia del Estado en todos los rincones del país. Estamos en la vereda San Juan de Palos Prietos, en el municipio de Puerto Viejo, Magdalena. Vamos a entregar hoy 1.500 ovejos a 300 familias. Ustedes no saben la alegría que nos da poder hacer que la gente produzca su propio alimento, puedan sacar leche, puedan sacar queso. En esta belleza, ¿verdad? De los proyectos que hemos hecho en Prosperidad Social, este tal vez es el que más nos llena de alegría, porque le estamos enseñando a la gente a producir su propio ingreso, a producir su propia riqueza, su propia autosostenibilidad. Doña Gladys es una de las 300 familias beneficiarias hoy del programa de las UPAs, de las unidades de producción de autoconsumo, a la que le vamos a entregar 5 ovejas para su familia. Me imagino que 4 ovejas y 1 oveja, porque tienen que reproducirse, tienen que producir su leche, su queso. Así que, doña Gladys, estamos muy contentos de entregarle a ustedes estas ovejas. Felicitaciones, espero que cuando yo vuelva por acá haya 20 ovejas en su casa. Y la idea es que en poco tiempo, cuando volvamos, cada familia ya tenga por lo menos 10 en un año. La campaña en la que estamos empeñados es que la gente más pobre produzca su propio ingreso, produzca su propio alimento, no esté simplemente sujeta a una transferencia, sino que también puedan prosperar, porque por eso nuestra entidad se llama Prosperidad Social. Esto implica una logística enorme. Aquí tuvieron que venir veterinarios para entregarse las vacunadas, saneadas. Qué belleza es. Claramente, algunos no sentirán la presencia del Estado porque no es fácil, pero se está llegando con ejecuciones nunca antes vistas. El director Gustavo Bolívar entregó una de las más importantes obras realizadas en el país por Prosperidad Social. Se trata de la pavimentación del 81% de la malla vial de Puerto Escondido en Córdoba, la cual contó con una inversión histórica de más de 15.900 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de 22.600 habitantes. Esta es la obra de infraestructura social más grande que ha hecho Prosperidad Social en más de 5 años. Prosperidad Social transforma vidas en Magdalena. En nombre de Prosperidad Social, quiero hacer la entrega oficial de este pavimento de casi el 81% de su pueblo. Es una de las obras más grandes que hemos entregado a Prosperidad en los últimos 5 años. En el mes de abril, cuando llegamos en marzo, pero en abril me dijeron hay una obra muy grande que está paralizada, director, ¿qué hacemos? Echémosla para adelante, busquemos todas las fórmulas. Y hoy nos está cumpliendo un sueño que teníamos los puertoescondidenses de tener una vía pavimentada, y hoy es una realidad gracias al gobierno nacional. Es un pavimento bastante extenso, de casi 8.000 metros, que le costó al país 17.000 millones de pesos. Una obra de gran envergadura, bien realizada, con buenos andenes. Todos creímos en un cambio positivo. Y verlo aquí hoy referente a esa promesa que nosotros llevamos a nuestras comunidades. Muchos que están aquí la llevamos, que este sería el gobierno del cambio. Y que por primera vez un funcionario como usted que esté acá refrenda eso. Y por eso quiero hacerle ese reconocimiento. La apertura oficial de esta grandiosa obra, porque Prosperidad Social. Pero si cambio es lo que deseamos, pues ¿cómo les parece que Uribe los expropió, los destruyó hasta dejarlos en la calle? Y el presidente Gustavo Petro les da histórico reconocimiento y dignidad. Otro logro más, sí, otro logro más del gobierno del cambio. No he recibido sino frases mentirosas. Una, que si nosotros aprobamos la reforma pensional, la economía se va al despeñadero. ¿Quién dijo que entregarle una pensión a alguien que tiene el derecho a pensionarse es una equivocación? Si así es como ha progresado Estados Unidos, si así es como progresó la Europa, si así es como progresó la antigua Unión Soviética y así es como está progresando China. ¿De dónde sacan tamaña mentira? U otra, que como cada vez vamos a ser más los viejos, porque ya entré a esa edad, y entonces ya los jóvenes son menos, entonces los viejos serán más, entonces se quiebra el sistema pensional. ¡Carreta! Los europeos son más viejos que nosotros, no más miren Italia. Y no se ha roto el sistema pensional. Partida de mentirosos engañando al pueblo. ¿Qué pasó en Telecom? Que el señor Álvaro Uribe Vélez por codicia acabó con la empresa de telecomunicaciones de Colombia. Sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre. No solo de él, sino de esa facción política que tiene los votos de la mitad de la sociedad colombiana y que dice que solo compitiendo y tirándose al otro, o sea, matándose el uno con el otro, podemos llegar a una prosperidad. Esa es la gran mentira. Y entonces quería quitar la empresa pública de telecomunicaciones de los colombianos porque dijo que no era capaz de ir en la competencia de la tecnología cambiante de las telecomunicaciones y que había que privatizar porque los otros eran capaces.
Se tomó la empresa con el Ejército Nacional. Sacaron a los trabajadores, miles en todo el país, a culatazo así. Y el que se oponía a la cárcel. La dictadura, esa sí la dictadura que tratan de asignarme a mí, que solo respeto derechos. Porque este es el gobierno del respeto de los derechos de todas y todos, incluidos los que votaron en contra de nosotros. No perseguimos a nadie por la diferencia de las ideas. Allá chuzaron, allá persiguieron magistrados, allá los querían encarcelar, allá crearon falsos testigos, allá mataron 6.402 jovencitos para hacerlos pasar por guerrilleros, la política de la mentira y de la codicia. Y atrasaron las telecomunicaciones de Colombia. Porque aún con la toma militar de Telecom y la represión generalizada a los y las trabajadoras de Telecom y la pérdida de sus derechos que como trabajadores de Colombia tenían y se los violaron, y ustedes son una demostración de ello, entonces terminamos en unas telecomunicaciones completamente privatizadas, con altas tarifas, casi bajo un monopolio privado, claro, pero que en realidad es un oligopolio porque está también Movistar. Uribe le vendió el pedazo de telecomunicación nacionales a lo que hoy se llama Movistar. Bueno, eso pasó por varias fases, pero quedó una vieja Telecom como parte de esa propiedad, un 30% en lo que hoy es Movistar. Telecom hoy vale menos que 500 millones de dólares. Es decir, que el señor David Luna, en su ignorante demanda, acabó de completar la tarea de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, son socios políticos. Álvaro Uribe Vélez mandó el ejército, sacó a los trabajadores, expropió de la nación, expropió de la propiedad de la nación Telecom, terminó en manos de Movistar, Telefónica, y ahora Telefónica acaba de quedarse gratuitamente, prácticamente, con el otro pedazo pequeño que quedaba de Telecom, por la demanda de David Luna ante un tribunal que funciona en España, de donde es Telefónica. Porque es que aquí hacíamos lobby, hicieron lobby allá y le hacen perder al país 500 millones de dólares. Que hoy es la bobadita de 2 billones de pesos, 2.5 billones de pesos cuando estamos literalmente en rines, porque tumbaron media reforma tributaria y porque el señor Duque sobreendeudó este país con el FMI por 5.600 millones de dólares pagaderos en 3 años. Muy inteligente, le botó la deuda del siguiente gobierno, o sea, nosotros, para que no hiciéramos reformas sociales, sino le pagáramos al FMI la plata que él se gastó pagándole las nóminas de trabajadores a sus amigos ricos de las grandes empresas de Colombia, en el COVID. Ese es el gobierno de la codicia. Ellos son el gobierno de la codicia y por eso les encanta y les gusta hacer trizas la paz, porque es la política del matémonos los unos a los otros. Este es el gobierno del cambio y es el gobierno de la política. Ayudémonos los unos a los otros. Por eso vamos a intentar en este breve tiempo, que ojalá pueda seguir, de las transformaciones de Colombia. El pueblo colombiano ya decidirá si volvemos al matémonos los unos a los otros o profundizamos el ayudémonos los unos a los otros. Decisión del pueblo. Si le da miedo el cambio y vuelve al pasado, a mí sí me daría miedo el pasado, muchísimo. O profundizamos el cambio, las transformaciones de Colombia y no le tenemos miedo, porque aquí hemos demostrado que funciona la transformación. Por eso ustedes ahora, este gobierno, gracias a una Corte Constitucional, la del 2012, que no es nuestra, es el sentido de la justicia, vuelven a experimentar que tienen no solamente su derecho, sino su pensión. 73 personas aquí, de casi 2.000, que tienen este mismo derecho y aún no lo reciben. Casi 2.000, tengo aquí los datos. 1.515 exactamente, dice usted, compañero. Es decir, apenas esto es la primera botica. Ojalá esto se apure, porque muchos, como pasa con los campesinos que le quitaron la tierra, también los mismos, a punta ya no de militares, sino de paramilitares, a culatazo limpio, a masacre limpia, a matar los unos con los otros, pues muchos se han muerto esperando la restitución de tierras. Espero que aquí pues no pase lo mismo, pero ya debe estar pasando. Muchos han muerto esperando la pensión, como el coronel no tiene quien le escriba. Nuevos amores, porque esta es una forma del amor, no siempre es la misma. Esta es la política del amor, ayudarnos. Y el Estado y los funcionarios están para ayudar, sobre todo a superar las injusticias. Ojalá las señoras que me atendían allá en la oficinita de Telecom en Zipaquirá y en Ciénaga de Oro, alcanzamos a ir, estén por ahí vivas y puedan recibir también su pensión. Los líderes del sindicato de Telecom de Zipaquirá, que los conocí bien, no eran del MOIR, ya no eran muy amigos míos, pero yo creo que ya son, estén también bajo su derecho a la pensión, y estos 1.500 trabajadores de Colombia, hombres y mujeres, hoy vivos, puedan tener todas y todos su pensión, y entonces le podamos escribir una carta por allá al cielo, o al futuro, no sé a dónde, o a donde esté, la energía de Gabriel García Márquez, que el coronel sí tiene quien le escriba, que le escribió el presidente Gustavo Petro, también caribeño, y le entregó su pensión. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Una de las beneficiarias expresó un conmovedor y claro mensaje. Escuchemos la siguiente nota. Querido doctor Gustavo Petro, ser el 42º presidente de Colombia no fue un logro fácil, ni mucho menos una victoria sencilla.
Sabemos que detrás de su ascenso hay una historia de lucha, sacrificio y momentos en los que el desánimo pudo haber tomado fuerza. Todos hemos sentido alguna vez que todo está perdido, que el esfuerzo no da frutos, pero usted con su perseverancia ha demostrado que el fracaso no es el fin, sino un paso más hacia la victoria. Su ejemplo es el de un hombre que a pesar de las caídas se levantó cada vez más fuerte, más sabio y con la visión clara de un país más justo. Muchos de nosotros lo vimos como la última esperanza, como a esa luz que al fin podía romper las sombras de la desigualdad y la indiferencia. En mi caso personal quiero agradecerle de todo corazón por una promesa cumplida. Mi madre, una mujer cabeza de hogar, una mujer luchadora que nunca se rindió, fue parte de esos miles de personas olvidadas, invisibles para el Estado, hasta que usted con su trabajo incansable y con la fuerza de mujeres como Antonia Mosquera y Belén Herrera trajeron la esperanza donde ya no quedaban fuerzas. Cuando pensábamos que la dignidad nunca llegaría, cuando las puertas parecían cerrarse una y otra vez, usted logró lo que parecía imposible: justicia para aquellos que durante años fueron despojados de su derecho más básico. Gracias, señor presidente. Gracias por devolvernos la esperanza, por devolverle la sonrisa a mi madre y por recordarnos que la lucha, aunque dolorosa, nunca es en vano. Usted cumplió su promesa de usar su poder para hacer cumplir la ley y la justicia, algo que por más que lo intentaron otros no pudieron o no quisieron hacer. Sé que no soy un seguidor acérrimo, pero como hijo de una madre que vio en usted una oportunidad, quiero decirle que tengo plena confianza en que lo que está haciendo no es fácil, pero es necesario. Un país no se construye en 2 años y el odio de la oposición no puede opacar el progreso que ha comenzado. Su trabajo, sus esfuerzos, su valentía son parte del cambio que este país tanto necesita. Por último, quiero que sepa algo muy importante. Es la conciencia nuestro más grande juez, la historia nuestra más grande fortaleza, la resiliencia nuestra más grande virtud y usted, señor presidente, es un gran presidente. Gracias de todo corazón, porque a veces no se trata de promesas grandiosas, sino de hacer lo correcto cuando más se necesita. Con respeto y gratitud, Juan Sebastián Reina Vargas, hijo del coronel No Tiene Quien le escriba. Y es que son videos que te llenan de muchos sentimientos encontrados. Hoy estamos en un acto protocolario supremamente importante para nosotros, que es el reconocimiento de nuestra pensión, a la cual teníamos el derecho y se nos fue vulnerado. Es nuestra eterna gratitud. Las palabras no nos alcanzan para agradecer al señor presidente, porque después de 21 años, 9 meses, 5 días, hoy vemos reconocida nuestra pensión. También le hemos pedido al señor presidente por nuestros otros compañeros a los que aún no han reconocido, y él con su corazón tan amable y tan lindo nos ha prometido que seguiremos en la lucha también por ellos. Muchas gracias, señor presidente. ¡Viva Petro! ¡Viva mi presidente! Seguimos hablando de cambios y es que el Estado continúa en el plateado. Después de estar abandonados muchísimos años, Daniel Rojas Medellín anuncia millonaria inversión y publica todo detallado. Muestra de transparencia y compromiso con el pueblo. Aquí te lo contamos. Noticias del cambio. Mañana iniciamos proceso de dotación de los colegios de Argelia en Cauca. 1. Colegio Técnico Miguel Zapata en el Plateado. 840 pupitres para 4 aulas para preescolar, 12 aulas para primeraria, 12 aulas para secundario y media. 1 estufa de 3 puestos. 4 mesas de comedor con 8 puestos cada una. Inversión, 352 millones aproximados. 2. Colegio Marco Fidel Narváez. 450 pupitres para 1 aula de preescolar, 6 aulas de primaria, 8 aulas de primaria. 1 puesto de trabajo para aula. 1 tablero, 1 tándem canecas, 1 cocina de 3 puestos. 2 mesas de comedor con 14 puestos. Inversión, 198 millones. 3. Colegio Sinai. 1 estufa de 3 puestos. 2 mesas de comedor con 8. Inversión, 38 millones. 4. Colegio Puerto Rico. 1 estufa de 3 puestos. 1 comedor con 13 puestos. Inversión, 33 millones. Si esto no es cambio, entonces dígame usted qué es. De igual forma, llegó a La Guajira, señores, con su propio sello y diferente a los demás. Porque el hambre no tiene vacaciones, este gobierno se convierte en el primero en entregar canastas alimenticias a los estudiantes de colegios públicos en época de receso. Comenzamos con 260,000 en La Guajira y llegaremos a 600,000 en todo el país. Siendo así, recuerda siempre no creerme, investigue y corrobore la información en otros medios, no trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice.